Heridas con amor. Heridas abiertas con amor. Dios está dispuesto a disciplinar a sus hijos y ninguna disciplina es causa de gozo y alegría. Si somos hijos de Dios, aún así es muy probable que Dios nos haga sufrir. Heridas abiertas con amor. Prefiero 1000 veces el trato de Dios disciplinándome como hijo que la ira de Dios atormentándome como su enemigo. Afligíos y lamentad y llorad. Heridas abiertas con amor. Que el Señor te bendiga. Estamos comenzando con la cuarta parte de nuestra serie de reflexiones sobre los salmos de penitencia. Ya hemos dicho que la vida cristiana es una vida de penitencia, es decir, de arrepentimiento constante y de búsqueda continua de la santificación. Ya hemos leído también el Salmo 6 y el Salmo 32. Ahora vamos a continuar con el Salmo 38. La verdad es que preparar este estudio ha sido muy desafiante porque el Salmo 38 nos lleva a considerar una perspectiva que me parece cada vez más ignorada al momento de analizarnos en medio de nuestras adversidades. Cuando atravesamos pruebas, cuando atravesamos dificultades, pensamos muchas cosas y tratamos de encontrarle sentido y explicación a nuestra condición. Pero lo que vamos a estudiar en el Salmo 38 pienso que es una perspectiva cada vez más ignorada, como que no le hacemos mucho caso a esta posible explicación del por qué vienen a nosotros problemas y dificultades en nuestra vida. ¿Por qué vienen las calamidades? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Qué le decimos a alguien que está atravesando por un mal momento? ¿Cuál es la explicación al por qué han venido sobre nosotros las adversidades? La respuesta que demos a estas preguntas y la manera en que tratemos de ayudar a otros que se encuentran en dificultades también reflejará mucho si estamos apropiándonos de una visión bíblica de la vida o si estamos ignorando algunos de los aspectos que el Señor nos ha revelado en su palabra. Ya en una serie anterior hablamos de la adversidad y de la miseria y cómo debemos pensar bíblicamente acerca del dolor. Tú puedes buscar en nuestra lista de episodios los que se titulan Ni salado ni embrujado y otro que se llama Cuando calienta el sol. En ellos hemos hablado de la manera en que el cristiano está llamado a afrontar la calamidad cuando ésta llega a su vida. Pues bien, a todo lo que allí hemos dicho, hay que añadir lo que aquí diremos acerca del dolor y las dificultades que se nos vienen encima en algún punto de nuestra vida. Eso bien podría ser como una continuación de aquellos episodios que te estoy mencionando, porque hay que entender esas realidades. Es muy probable que nos toque sufrir. Es muy probable que nos toque sufrir. Ya que vivimos en un mundo caído. Después de Génesis capítulo 3, las cosas se pusieron mal en este mundo. Hay dolor, hay debilidad, hay fragilidad, enfermamos, ocurren accidentes. Este mundo está en miseria y por lo tanto es muy probable que nos toque sufrir. Además, es muy probable que nos hagan sufrir. Es muy probable que nos hagan sufrir. Ya que vivimos rodeados de gente caída, gente con malos deseos, con corazones torcidos. Nosotros mismos somos criaturas corrompidas y entonces es muy probable que nos hagan sufrir. De estas cosas hablamos largo y tendido en los episodios anteriores que te he mencionado. Pero también hay que abonar a todo esto lo que hoy veremos a la luz del Salmo 38. Si no nos arrepentimos, si seguimos en un camino opuesto a la voluntad de Dios y si permanecemos en rebelión contra el señorío de Cristo, es muy probable que Dios nos haga sufrir. Es muy probable que Dios nos haga sufrir. No solo estoy hablando de que nos espera el sufrimiento por la eternidad, sino que es muy probable que aquí, en esta vida, Dios manifieste parte de su justicia, Dios haga traer sobre nosotros juicio si no nos arrepentimos. Y esa es la razón por la cual el arrepentimiento es una buena idea, porque los no arrepentidos solo reciben juicio.
Y es muy probable que ese juicio se manifieste aún en esta vida de diversas formas. Ahora bien, si somos redimidos por Cristo, si somos hijos de Dios adoptados por gracia, justificados en la sangre del Cordero sin mancha, miembros del pueblo del pacto, aún así, es muy probable que Dios nos haga sufrir. Si somos hijos de Dios, aún así, es muy probable que Dios nos haga sufrir, ya que así ejerce su disciplina. Esa es la situación. Si no te arrepientes, si no procedes a la penitencia, es muy seguro que Dios te hará sufrir, porque así manifiesta su justicia. Pero aún si somos redimidos en Cristo, es muy probable que Dios nos haga sufrir, ya que así ejerce su disciplina. Dios arruina a sus adversarios y disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. Lo que hoy estudiaremos es lo que podríamos llamar el ciclo de la disciplina de Dios. Dios está dispuesto a disciplinar a sus hijos, y ninguna disciplina, como lo dice el Nuevo Testamento, es causa de gozo y alegría. Toda disciplina es dolorosa, toda disciplina entristece, pero al final nos muestra que Dios nos ama, porque está precisamente mostrándonos que quiere ser un padre para nosotros y que está interesado en que nosotros aprendamos a vivir en comunión con Él. Dios arruina a sus adversarios. Si tú eres un adversario de Dios, tienes que saber que terminarás arruinado. Tarde o temprano la ruina llegará a tu vida. Pero si tú eres un hijo de Dios, así como te digo que Dios te ama, que Dios te bendice, que Dios te guarda del mal, que Dios tiene asegurado tu lugar en los cielos nuevos y la tierra nueva, te tengo que decir que en esta vida en la cual estamos aprendiendo a ser santos y aprendiendo a depender de su gracia, Dios nos va a hacer sufrir, porque así ejerce su disciplina. El Salmo 38 es un pasaje que nos sirve para ver cómo Dios ejerce su disciplina en este contexto. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Dice el versículo 1 y 2. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Ya desde el primer versículo queda claro por qué este salmo es considerado un salmo de penitencia. Vemos venir un clamor por la misericordia y el perdón de Dios. Esta persona clama: no me reprendas, no me castigues con tu ira. ¿Podríamos decir que Dios trata con severidad a sus hijos? La respuesta es sí, pero no para arruinarlos, sino para criarlos. ¿Castiga Dios a sus hijos? La respuesta nuevamente es sí, pero no con ira, sino con amor. Estamos hablando de un Dios que no pretende arruinar a sus hijos, sino encaminar a sus hijos por la senda del bien y de la justicia. La siguiente frase en el Salmo 38 es muy importante. Dice el versículo 2: porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Esta frase es muy gráfica y debiera hacernos reflexionar seriamente sobre la manera en que Dios nos disciplina. Tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Para nosotros como cristianos, creo que ha quedado claro que debemos cuidarnos de los ataques del diablo, los cuales se nos advierte en Efesios capítulo 6, que son como dardos o como flechas de fuego. ¿Te acuerdas? Pablo le dice a los cristianos que se deben poner la armadura del Señor y deben tomar el escudo de la fe. Dice el versículo 16 de Efesios 6, para que podamos apagar todos los dardos, las flechas de fuego del maligno. Pero ahora que estamos leyendo el Salmo 38, se nos muestra a un hombre herido, no por los dardos de fuego del adversario, sino por las flechas, las saetas de Dios. Y nos hace preguntarnos, ¿por qué actuaría Dios así? ¿Por qué Dios le dispararía flechas a aquel que es su hijo? ¿Por qué Dios apuntaría con dardos a aquel que se supone que ama?
Bueno, recuerda que al estudiar los salmos hablamos de poesía y debemos estar listos para encontrar símbolos, metáforas, comparaciones y descripciones a manera de imágenes. Entonces, no hablamos, por supuesto, de flechas en su sentido literal, pero sí hablamos de una forma de actuar de parte de Dios que puede dolernos y que de hecho nos va a causar heridas, porque Dios está dispuesto a herir a sus hijos como parte de su disciplina. Ten misericordia de mí, Señor, no me reprendas en tu furor ni me castigues con tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí. ¿Puedes imaginar la escena aquí descrita? Necesitamos usar nuestra imaginación para pensar en Dios tomando en su mano su arco y sus flechas. ¿Qué vas a hacer, Dios? ¿Qué pretendes hacer? Y él dice, voy de cacería. Porque para eso se usaba el arco y las flechas en el pasado, para ir de cacería. ¿Y a quién vas a cazar, Señor? Voy tras uno de mis hijos. ¿Y por qué harías eso, Dios? ¿Que ya no lo amas? Claro que lo amo, diría Dios. Solo van a ser heridas que le voy a abrir con amor. Le voy a disparar para que aprenda una lección. Pero, Señor, ¿es necesario proceder así? Claro que sí, diría él. Se ha extraviado, está siendo negligente, no se está apartando de la impiedad. Tiene que aprender su lección. Oye, Señor, ¿y qué tal si no le atinas? ¿Qué tal si se te escapa? ¿Qué tal si no eres tan bueno con el arco y las flechas? No, dirá el Señor, no puedo fallar. No se me va a escapar. Yo siempre doy en el blanco. Siguiente escena. Un hombre yace en el piso, herido con flechas, retorciéndose del dolor y clamando, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. El hombre del cual estamos hablando en el Salmo 38 ha sido traspasado por las flechas de Dios y ha comenzado el curso intensivo de la penitencia. Tendrá que aprender la lección con lágrimas y heridas. Claro, heridas abiertas con amor. Porque Dios no le quiere arruinar, Dios no ha dejado de amarlo, pero Dios está dispuesto a quebrantarlo y herirlo temporalmente a fin de que no haya más que lamentar y a fin de que las pérdidas no sean mayores. ¿Puede esto pasar? ¿Acaso Dios va a obrar así también con nosotros? ¿Es posible que Dios ponga su mirada en nosotros y que aún amándonos y siendo sus hijos nos apunte con sus flechas dispuesto a herirnos? Bueno, mi hermano, ese es precisamente el entendimiento al cual nos lleva el Salmo 38. Y sí, Dios obró así en la vida de David y Dios operará así en la vida de sus hijos más veces de las que te imaginas. Te decía que a esto podemos llamarle el ciclo de la disciplina de Dios. Y ocurre de la siguiente manera. A la primera parte de esta dura lección le podríamos llamar conciencia despierta. Dios es capaz de sacudir nuestra conciencia para disciplinarnos. Dios es capaz de sacudir nuestra conciencia para disciplinarnos. Una de las primeras cosas que va a pasar cuando estamos bajo la disciplina de Dios es que nuestra conciencia será despertada. Nos daremos cuenta de que algo está pasando y que este algo no es producto de la casualidad ni producto del azar, sino que es la mano de Dios obrando sobre nosotros, trayendo sobre nosotros cierto malestar para que nos demos cuenta de lo importante. Esta persona en el Salmo 38 tiene su conciencia despierta. Él entiende, Dios me está castigando, Dios me está reprendiendo. Estas no son casualidades, estas son las saetas de Dios cayendo sobre mí. Esta es la mano de Dios haciendo de las suyas en mi vida. Son las flechas de Dios.
Nuestro hermano Job habló de manera semejante cuando tuvo su propia dosis de calamidad y amargura. Él dice en Job capítulo 6 versículo 4: las saetas del Todopoderoso están sobre mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Aquí tenemos a personas conscientes de que lo que están experimentando viene de Dios. Una de las primeras cosas que ocurre entonces es que nuestra conciencia se despierta. Ah, caray, Dios está llamándome. Me doy cuenta que Dios está obrando. Algo me quiere enseñar. Si alguna vez experimentamos esta clase de despertar, que generalmente viene en forma de intranquilidad, en forma de ansiedad, en forma de preocupación, es buen momento de comenzar a analizarnos y asimismo de dar gracias a Dios por despertar nuestra conciencia. Recuerda que hay personas en la Biblia descritas precisamente como teniendo la conciencia cauterizada. No se dan cuenta del peligro en que se encuentran, no se dan cuenta del malestar que ha venido a ellos. En realidad siguen tan cómodos con el pecado porque su conciencia no ha despertado. La Biblia también nos narra la historia del hombre que, ocupando el mayor cargo de liderazgo en Egipto, el de Faraón, viendo cómo Dios trajo plaga tras plaga sobre su vida, se mantuvo con un corazón endurecido, con una conciencia que nomás no despertó a la voluntad de Dios. Así es que una conciencia intranquila es mejor que una conciencia dormida. Una conciencia perturbada siempre será mejor que una conciencia cauterizada. Una conciencia perturbada siempre será mejor que una conciencia cauterizada. Dele gracias a Dios si su conciencia es despertada de esta manera. Puede ser que esta lección será dolorosa, pero sin duda será una lección que traerá bendición a nuestras vidas. Entonces Dios despierta nuestra conciencia, zarandea nuestra tranquilidad, arruina nuestra paz para disciplinarnos, para movernos hacia el camino de la penitencia. Cuando nuestra conciencia es despertada, nos damos cuenta que estamos en crisis. Llamémosle crisis oportuna. Y esa es la segunda parte de este proceso de disciplina. Dios es capaz de producir crisis en nuestra vida para disciplinarnos. Dios es capaz de producir crisis en nuestra vida para disciplinarnos. Así le podríamos llamar a la siguiente parte de este ciclo de la disciplina, que en realidad, si lo pensamos, es lo primero que ocurre. La crisis es lo primero que ocurre, pero no lo vemos como disciplina hasta que nuestra conciencia es despertada. En los versículos 3 al 12 del Salmo 38, ampliamente se nos describe la experiencia de esta persona que se ha dado cuenta que los dardos de Dios le han alcanzado. Dice así, Salmo 38 del 3 al 12. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Esta es la crisis en la que se encuentra esta persona. Los dardos de Dios le han alcanzado. Él sabe que este es Dios. Es una crisis oportuna. Vaya, es una crisis planeada por Dios, decretada por Dios. Dios es quien ha traído esta crisis a su vida y ahora Él es consciente de ello. Notemos algunos aspectos de la condición en que se descubre este hombre que ha sido herido por un Dios que le ama.
y que está dispuesto a quebrantarlo hasta que se arrepienta y proceda en penitencia. Este hombre está en una crisis sin escape. Sin escape. El versículo 3 nos muestra que entiende que todo esto vino a causa de la ira de Dios, del descontento del Dios, del desagrado de Dios. Ya desde el versículo capítulo 2, él está consciente de que estas no eran las flechas de sus enemigos, no son las flechas de un ser humano, estas son flechas lanzadas por el mismísimo Dios. Él se encuentra sin escape. Usted puede escapar de la puntería de un ser humano porque puede fallar el ser humano. Usted puede escapar de la persecución de maleantes porque al fin y al cabo son mortales. Pero nadie puede escaparse de la puntería de Dios. Nadie puede escapar de las flechas dirigidas por un Dios que donde apunta siempre acerta. No hay escape. Cuando Dios decide que es momento de disciplinarnos, cuando Dios determina que sus hijos aprendamos la lección por medio de la crisis, no hay escape. Nos toca aprender con lágrimas, nos toca recibir la disciplina y la corrección de Dios. Este hombre se encuentra en una crisis sin escape, pero también lo grave de esta crisis es que no hay alivio. Sin alivio. Gran parte de estos versículos nos describen dolencia tras dolencia, una dolencia entre física y espiritual. Hay elementos de esta descripción que a todas luces son la descripción de una enfermedad, pero al mismo tiempo hay palabras que lo que hacen es describir el quebranto que la persona experimenta. El versículo 3 dice que no hay nada sano en su cuerpo, pero asimismo dice que no hay paz en sus huesos. No hay salud, pero tampoco hay paz. El versículo 5 habla de llagas que supuran y que apestan. Es muy desagradable, pero al mismo tiempo habla de locura. Así es que por un lado está el dolor de las llagas, por otro lado está la experiencia de la locura. El versículo 6 nos habla de alguien encorvado, posiblemente doblado del dolor, pero también humillado y enlutado. El versículo 7 y 8 nos habla de alguien que sufre ardor en sus espaldas, se siente molido, pero al mismo tiempo de su corazón salen gemidos. Y en el versículo 10, la queja es que se ha ido el vigor, se han ido las fuerzas, pero también aclara que lo que está acongojado es el corazón. Si te das cuenta, la sintomatología aquí descrita no hace referencia a una enfermedad en particular. No podríamos diagnosticar, se trata de lepra, o se trata de un mal de los riñones, o se trata de una colitis nerviosa. Hay gente que ha tratado de llegar a estas conclusiones. Yo creo que debemos ser cuidadosos y sobrios y concluir que lo que se nos está describiendo no es en sí los síntomas de una enfermedad en particular, sino la experiencia de la crisis como un todo. Todo lo que se le ha juntado a esta persona le está llevando a experimentar dolor, quebranto, tristeza, ardor, pérdida de fuerzas. Vaya que es una crisis bastante severa. Después de todo, también nosotros usamos esta clase de frases en nuestra cotidianeidad. Decimos que nos han roto el corazón sin que esto se deba entender de una manera literal. Decimos que un dolor nos parte el alma. Decimos que alguien le está echando sal a nuestra herida y no se trata de tomarlo en su sentido literal tampoco. Hablamos de una vida que parece un calvario o alguien se queja de que su vida es un infierno. Estas frases nunca las entendemos en su sentido literal, pero sí entendemos que la persona que las expresa está experimentando una verdadera crisis en su vida. Y eso debemos entender del Salmo 38. No se trata necesariamente de una sola enfermedad, la que está experimentando esta persona. Pero asimismo tenemos que decir que no sería raro que se trate de una enfermedad. Y aquí está lo que decíamos al principio de este episodio, que hay veces que en medio de nuestras dificultades pasamos de largo esta explicación. Yo no estoy diciendo que tan pronto como tú te enfermes o te contagies de algo, concluyas, ay, Dios me está castigando, Dios me está reprendiendo. No, puede haber muchas explicaciones. Desde que vivimos en un mundo caído, en medio de gente caída,
Es posible que tu enfermedad no sea más que parte de las muchas miserias de esta vida. Pero asimismo te diría, no descartes que esta es la mano de Dios sobre tu vida. No descartes que esa enfermedad, que esa dolencia, que esa crisis que de pronto vino a tu vida es una crisis oportuna decretada por Dios, el Dios que te ama, el Dios que te ha rescatado del pecado, para que precisamente tú te des cuenta de que hay cosas que tienen que ser corregidas todavía. No sería raro que esa enfermedad, que esa crisis sea la mano de Dios, las flechas de Dios, trayendo heridas a tu vida con amor, no para destruirte, no para aniquilarte, de ninguna manera para arruinarte, pero seguramente sí para corregirte, para moldearte y para traerte en penitencia y confianza a Él. Después de todo, ya hemos visto en el pasado cómo la enfermedad es parte de la forma de Dios de llamar nuestra atención. Déjame abro un paréntesis rápidamente respecto a cómo debemos concebir la enfermedad según la Biblia. Ya hemos dicho que la enfermedad es parte de este mundo caído, es parte de la miseria de la vida. ¿Te acuerdas que allá en Juan capítulo 9 los discípulos se topan con un hombre que es ciego de nacimiento? Y su pregunta es, pues aquí seguramente alguien pecó, pero no sabemos si fueron sus padres o si fue él mismo. Pero alguien tuvo que haber pecado para que este hombre nazca ciego. Y Jesús responde, no pecó ni este ni sus padres. No se trata de encontrar aquí un culpable. Este hombre simplemente nació así. Entendemos que este hombre era uno de los muchos casos que vemos todos los días de gente experimentando miseria, no porque se lo buscó, no porque se lo ocasionó, sino simplemente porque vivimos en este mundo caído, donde la gente nace con ceguera, donde la gente enferma de cáncer, donde la gente muere. Pero asimismo, como la enfermedad puede ser simple resultado de la vil miseria en que vivimos, también la enfermedad puede venir como prueba, incluso como prueba para los hijos de Dios. Ya tenemos como uno de los principales ejemplos la vida de Job, que no hizo nada contra Dios, que respondió de una manera apropiada a sus pruebas y aún así le tocó experimentar quebranto y desesperación. O el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 12, que nos dice que le fue dado un aguijón en la carne, no como castigo, sino simplemente para que aprendiera a depositar toda su confianza en el Señor. La enfermedad entonces puede ser una prueba para nuestra fe, una prueba de nuestra fidelidad para moldear el carácter y para llevarnos a depender de Cristo. Ahora, Dios puede usar la enfermedad como juicio. Los incrédulos no solo van camino al juicio eterno, sino que incluso en esta vida muchas veces pueden ser receptores del juicio de Dios en forma de enfermedad. Allá en 1 Samuel capítulo 5 nos topamos con filisteos que, habiendo profanado el arca de Dios, de pronto ven que se están llenando de tumores y empieza a haber enfermedad entre ellos. Esta enfermedad viene de Dios, es el juicio de Dios contra un pueblo impenitente, un pueblo que no le honra ni le conoce. Asimismo, en Hechos capítulo 5 tenemos la historia de un matrimonio, Ananías y Zafira, quienes por blasfemar contra el Espíritu de Dios caen muertos. Este es el juicio de Dios. Y tenemos también el ejemplo ahí mismo en Hechos capítulo 12 de un rey, Herodes. La historia le conoce como Agripa I, que por no dar gloria a Dios termina siendo comido por gusanos. Así es que Dios, así como prueba a sus hijos por medio de la enfermedad, también ejecuta su juicio contra sus adversarios por medio de la enfermedad misma. Y hay que decirlo también, la enfermedad es una de las maneras en que Dios trae reprensión a sus hijos. En Apocalipsis capítulo 2 se nos habla de una iglesia, la iglesia en Tiatira, de la cual muchos han caído en cama buscando que se arrepientan. Dios los ha llevado a estar enfermos para que en la enfermedad procedan al arrepentimiento. Y asimismo, a los hermanos de Corinto, Pablo les advierte que por no tomar en serio el evangelio de Cristo al momento de participar de la mesa del Señor, muchos de ellos ya estaban enfermos.
La enfermedad aquí es vista como reprensión para el pueblo de Dios. Y el Salmo 38 entraría en este contexto. Dios trayendo enfermedad a uno de sus hijos a fin de que éste se arrepienta. No se trata necesariamente de los síntomas de una enfermedad en particular, pero no sería raro que se trate de una enfermedad a fin de cuentas. ¿Puede obrar Dios de esta manera todavía? Sin duda. Sin duda lo hace y sin duda lo hará. Y esperamos que cuando cada uno de nosotros, siendo hijos del Señor, estando en este proceso de ser transformados, nos descubramos siendo objeto de la disciplina del Señor, tengamos esta conciencia despierta para entender: Dios me está llamando a conocerle en arrepentimiento y penitencia. Y entendamos que aunque nos está hiriendo, en realidad nos está mostrando también su amor y su misericordia. Dios arruina a sus adversarios y disciplina a sus hijos. Hablamos de un ciclo de disciplina. Hablamos de heridas abiertas con amor. Y este hombre está en esta crisis sin escape, sin alivio y asimismo sin excusas. Sin excusas. Está tan consciente de que es Dios quien le está causando este malestar que ya no pone excusas. En el versículo 3 se refiere a su condición como el resultado de su pecado. Así le llama, mi pecado. Y en el versículo 4, él llama a este pecado como lo que es iniquidad. Dice, mis iniquidades. Él no pone excusas. Él no dice mis errores, mis distracciones, me están haciendo mal los demás. Él entiende, esto es a causa de mi pecado, esto es a causa de mis iniquidades. Ya no hay excusas. Por lo general, nosotros tendemos a pensar lo mejor de nosotros mismos y tenemos bastante flexibilidad para con nosotros. No nos vemos culpables, no nos vemos responsables y ponemos una serie de excusas, pretextos y justificaciones para con nuestro pecado. Pero cuando Dios está trayendo sobre nosotros su disciplina, es buen momento para dejar a un lado las excusas. Este hombre lo ha entendido y en el versículo 9 dice así: Señor, delante de ti están mis pensamientos. Delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Es como si este hombre dijera: a ti no te voy a engañar. Delante de ti no puedo fingir. Nadie puede pretender, nadie puede disimular delante de ti. No hay excusas. Fue mi pecado, fueron mis iniquidades las que me han atraído estas dificultades. Este hombre entiende. Se encuentra sin escape, se encuentra sin alivio y se encuentra sin excusas porque Dios ha traído la crisis sobre su vida. Si tuviera alguien que le ayude, si tuviera aliados o amigos, quizá la crisis sería más llevadera, más soportable. Pero así como se encuentra sin alivio, también se encuentra sin ayuda. Sin ayuda. El versículo 11 dice: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Otra palabra interesante. Esta es una plaga. Esto viene de Dios. Pero mis amigos y mis compañeros están lejos. Y mis cercanos, mis parientes, se han alejado. No tiene ayuda de sus amigos. No tiene ayuda de sus parientes. Él se encuentra solo. La mano de Dios está sobre él y no tiene a quien pedirle amparo y no tiene a quien pedirle ayuda. Sus adversarios mismos, lejos de mostrar compasión, lejos de proponer una tregua mientras pasa la crisis, lo que hacen es hablar mal y procurar iniquidad. Dice el versículo 12: los que buscan mi alma arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. ¿Conoces ese dicho? Del árbol caído todos hacen leña. Eso están haciendo de este hombre. Ha sido herido por Dios, ha entrado en crisis a causa de su pecado y sus iniquidades, pero los adversarios van a aprovechar para hacer leña de este árbol caído. Los amigos están distantes, los parientes están indiferentes y los adversarios están alegres. Está atravesando su crisis sin ayuda, sin escape,
sin alivio, sin excusas, sin ayuda. Así se encuentra este varón que ha sido herido por el Señor. Nosotros debemos considerar que más de una vez Dios está dispuesto a llevarnos a esta misma clase de circunstancias, despertando nuestra conciencia con intranquilidad y con desesperación para darnos cuenta que esa crisis en que nos encontramos es una crisis en la cual Dios nos está reclamando como pueblo suyo, nos está demandando un sometimiento total. ¿Qué sigue de esto? Ya que nos damos cuenta que no hay escapatoria, ni alivio, ni ayuda y que no vale la pena poner excusas. ¿Qué sigue? Bueno, en este proceso de disciplina, lo que sigue es la corrección penitente. Lo que sigue es enmendar nuestro caminar. Lo que sigue es corregir nuestra vida. Dios nos hiere para corregir nuestra vida. Dios nos hiere para corregir nuestra vida. Esta corrección comienza con una confesión. Es lo que todos estamos llamados a hacer. Confesar nuestros pecados, reconocer nuestra culpa. Y es lo que hace este hombre herido en el versículo 18 del Salmo 38. Él ya tiene una determinación. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Confesaré mi maldad. La Biblia nos llama siempre a la confesión de pecados. Los cristianos somos llamados a reconocer nuestras faltas delante de Dios. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará. El que trata de disimular, el que trata de hacer como que no es tan grave, el que vive pensando que no importa tanto tu manera de vivir, no va a prosperar. El que encubre sus pecados no ve prosperidad, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión es parte necesaria en el proceso de penitencia. Primera de Juan 1 del 8 al 9 dice que si alguien piensa que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un momento importante en la penitencia es el momento en que reconocemos nuestras faltas y confesamos nuestros pecados. Y alguien podría preguntar, ¿por qué Dios quiere que confesemos algo que Él ya sabe que cometimos? Pues es que no. Efectivamente, para Dios no hay nada oculto. Dios sabe lo que hemos hecho. Pero somos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos con una actitud de autojusticia. Y lo primero que se tiene que quebrar de nosotros es esta actitud de que no es tan grave, de que no somos tan malos. Y precisamente ocurre en la humillación de la confesión. La confesión es una humillación. Es reconocer que no soy tan bueno como digo ser. Es reconocer que en realidad no soy perfecto. Es reconocer que soy perverso y que necesito que este Señor misericordioso me ayude con la miseria de mi corazón. La confesión no es útil para Dios, la confesión es útil para mí, porque nos pone en la condición de pecadores necesitados de la ayuda de Dios. Ahora, esta confesión de pecados no tiene que ser solo una declaración verbal, sino que tiene que venir acompañado de algo más, y es lo que llamaríamos contrición de espíritu. El versículo 18 del Salmo 38 no solo habla de confesar, dice, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Contrición de espíritu. Estamos hablando de una tristeza de corazón, de un malestar de espíritu, de una aflicción del ser interior. No se supone que el momento de la disciplina sea un momento de carcajadas. No se supone que el proceso de penitencia sea un proceso divertido. Es un proceso doloroso y atravesamos por este con lágrimas y con quebranto. Cualquier padre lo sabe. Si está disciplinando a su hijo, si está trayendo corrección a sus pequeños y estos, en vez de estar de alguna manera afligidos, lo que hacen es reírse a carcajadas y decir qué divertido es que papá me discipline. Algo está saliendo mal en ese proceso. No se supone que esos niños estén carcajeándose. No se supone que esos hijos se la estén pasando bien. Y no porque hablemos de una especie de sadismo de parte de los padres, pero la disciplina y la corrección son procesos que vienen acompañados de tristeza y aflicción.
Santiago capítulo 4 versículo 9 nos llama precisamente a eso. Dice: afligíos y lamentad y llorad. Así nos quiere ver Dios cuando estamos confesando nuestros pecados. Afligidos, lamentando y llorando. Dice: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El momento en el cual estamos reconociendo nuestros pecados, en el momento en el cual estamos buscando que Dios corrija nuestro andar, no es un momento de fiesta y carcajada, es un momento de lloro y de tristeza. Es un momento de aflicción y de lamento, porque entendemos la gravedad de lo que hemos hecho y porque entendemos que Dios ha sido deshonrado. En Isaías capítulo 22, te decía en el episodio anterior, los versículos del 12 al 13, nos narra cómo Dios llama a su pueblo una de tantas veces al arrepentimiento, les da un chance más, les da una oportunidad más para que ellos se aflijan y lloren delante de Él pidiendo perdón. Y el reclamo de Dios es este, dice: el Señor, Jehová de los ejércitos, les llamó este día al llanto y a la endecha, o sea, al luto, a raparse el cabello y a vestir de cilicio, es decir, a demostrar que están de verdad afligidos. Dios esperaba que ustedes estuvieran afligidos, lamentando y llorando. Versículo 13 de Isaías 22. Y he aquí, gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La actitud descrita en este pasaje es una actitud de cinismo. Entienden que Dios está indignado, pero eso no les causa tristeza. Entienden que corren peligro, pero eso no les hace caer en humillación. Entienden que viene el juicio y lo que hacen es preparar su última parranda entre los vivos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Aquí no hay contrición de espíritu. Aquí no hay tristeza. Aquí lo que hay es gente endurecida, gente con la conciencia cauterizada. Aquí no vemos más que el juicio de Dios preparándose. Pero cuando la persona puede proceder con su conciencia adolorida, con su corazón quebrantado, en una verdadera contrición de espíritu hacia la confesión de pecados, podemos celebrar: Dios está obrando en esta persona. Dios está obrando en uno de sus hijos. Le está llevando a comprender nuevamente que su pecado no es cosa pequeña, pero que su gracia es lo único que le va a sostener y su misericordia será suficiente y abundante para ayudarle con este problema. Dios nos hiere para corregir nuestra vida, y esa corrección nos lleva a la confesión de pecados y a la contrición de espíritu. Parte de esta misma corrección requiere que nosotros depositemos nuestra confianza en el Señor. Confianza en el juez. Dice el versículo 13 al 15, estamos hablando nuevamente del Salmo 38. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Este hombre ha decidido que aunque está viendo, oyendo y siendo testigo de gente que procura su mal, aprovechando que él ha sido derribado, no va a abrir su boca, no va a prestar oídos a las burlas ni a las falsas acusaciones. Como si estuviera sordo, como si estuviera mudo, así va a proceder. No va a hablar, no va a quejarse, no va a acusar, no va a prestar oído ni atención. Va a esperar. Qué bueno que lo entienda. No está en condiciones de dar lecciones a las personas. Él mismo está teniendo que aprender una lección. No está en condiciones de presentarse como acusador. Él está en el banquillo de los acusados. Y confía en que de alguna manera este juez que hoy le está llamando a reprensión será el juez que le defienda de las injusticias de quienes han aprovechado su mal para traer burla y para traer escarnio a su vida. Cuando atravesamos por el proceso de disciplina del Señor, es un buen momento para humillarnos delante de Él y para proceder con humildad frente a las personas. No se vuelva juez, no se vuelva acusador, no reclame,
no repele, confíe en Dios. Si Dios nos está quebrantando para nuestro bien, el Señor traerá entonces también nuestra defensa y nuestro socorro oportunamente. Usted y yo necesitamos aprender a confesar nuestros pecados, contristarnos en nuestro hombre interior a causa de la maldad a la cual le damos cabida, confiar en que el Señor es un juez justo y comprometernos a caminar en justicia. Caminar en justicia. El Salmo 38, versículo 20 habla de esto, de la importancia de caminar en justicia. Finalmente ese ya nos orienta a la penitencia verdadera. No solo se trata de confesar el pecado, sino de apartarnos del pecado. El versículo 20 dice: los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Ahora está determinado a seguir lo bueno. Ahora está decidido a tomar nuevamente el camino de la justicia. En esto consiste corregir nuestra vida, confesar nuestras faltas, contristarnos de espíritu, confiar en el juez y caminar en justicia. Volver del camino del error al camino de la verdad. Dios hará esto tantas veces como sea necesario para que aprendamos a vivir en santidad y a depender de Él. Dios es capaz de sacudir nuestra conciencia para disciplinarnos. Dios es capaz de producir crisis en nuestra vida para moldearnos. Dios nos hiere y nos hiere con amor para corregir nuestra vida. Pero siempre Dios nos llama a una comunión ferviente. Dios nos llama a una comunión ferviente. La crisis que Dios trae sobre nuestras vidas tiene como propósito llevarnos a una mayor cercanía, a una dependencia más profunda, a un sometimiento mayor, a una confianza superior y a una mayor comunión con Dios. Todo se trata de esto. Verlo a Él más grande, más digno, más santo, más fuerte, más necesario, y vernos a nosotros más dependientes de Él. Hablamos de un Dios que hiere a sus hijos con amor, que disciplina con ternura, que trata con severidad el pecado de sus hijos, pero de ninguna manera implica que el Señor los odia. Todo lo contrario, el Señor ama a sus hijos. Alguien podría decir: pues si así es el trato amoroso, no quiero saber cuál será el trato con odio. Y yo le respondería: efectivamente, no quieres saberlo. No quieres saber en qué consiste el trato severo de Dios para con sus adversarios, y no necesitas saberlo. Por lo que Cristo ha hecho con su sangre y con su sacrificio eficaz, tú puedes ser libre del trato severo de Dios para con sus adversarios. Porque Dios arruina a sus adversarios, pero a sus hijos los disciplina amorosamente. Prefiero 1000 veces el trato de Dios disciplinándome como hijo que la ira de Dios atormentándome como su enemigo. 1000 veces es preferible ser castigado por un Padre amoroso que ser atormentado eternamente bajo la ira del Dios Santo. El clamor del Salmo 38, 21 y 22 va dirigido hacia esta búsqueda de comunión con Dios. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Este hombre no está enojado con Dios, no está altercando con Dios. Este hombre está clamando a Dios. Ese Dios que hiere y que quebranta, que nos lleva a situaciones de crisis en que experimentamos angustia y desesperación, sigue siendo nuestro Dios, sigue siendo nuestro alfarero, sigue siendo nuestro buen pastor, nuestro dueño y nuestro rey. ¿A quién más vamos a ir sino solo a Él? ¿De quién más vamos a depender sino solo de Él y de su gracia? Es el Dios que tenemos por Padre y es el mejor Padre que puede haber. Que corrige a sus hijos, por supuesto, pero que siempre abraza a sus hijos. El clamor del versículo 21 y el versículo 22 debiera ser el clamor que nosotros también elevamos a Dios cuando nos damos cuenta que sus flechas han sido dirigidas a nosotros para reprendernos y llevarnos a la amonestación. Señor, no me desampares. Dios mío, no te alejes de mí.
Lo que estamos buscando es una comunión ferviente. No me dejes, no me desampares, quédate conmigo. Eres el Dios de mi salvación. Estamos hablando de lecciones difíciles para el cristiano. Estamos hablando de momentos dolorosos para el Hijo de Dios. Pero son lecciones necesarias. Y más de una vez en nuestra vida, el Señor obrará de esta manera, trayendo a nosotros crisis, produciendo en nosotros una conciencia intranquila, no para nuestro mal, sino para nuestro beneficio al fin de cuentas, no para demostrarnos que nos odia, sino todo lo contrario, como una muestra de cuánto le importamos, cuánto nos ama, que no está dispuesto a dejarnos en nuestro camino de extravío y necedad, que no está dispuesto a que demos rienda suelta a toda nuestra maldad, sino que va a restringirnos, va a corregirnos, va a hacer todo lo necesario para que entendamos que sus hijos están llamados a un cambio de vida. Cuando experimente que las flechas del Señor le atraviesan de esta manera, a pesar del dolor y a pesar de lo difícil que puede hacer, sepa que Dios le ama, sepa que le importa a Dios, sepa que junto con el castigo y la disciplina viene el amor de Dios y el deseo de que usted permanezca en el redil, el deseo de que usted retorne al camino correcto y llegue hasta el final, a la meta, a la recompensa, a la victoria. El Señor tratará con severidad a sus hijos, pero conducirá con fidelidad a sus ovejas. Y en eso podemos descansar y en ello nos podemos gozar. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.